Gracias, Andrés. Gracias a todos. Y bueno, esta es mi última charla. Y la idea aquí es discutir cuándo tratar al hipertenso ocular. Bueno, el sospechoso de glaucoma yo creo que se puede dividir en dos grupos, el hipertenso ocular y el paciente que tiene el disco óptico sospechoso. El hipertenso ocular, la definición clínica, la definición que se utiliza en estudios, son los pacientes que tienen presiones intraoculares mayores que 21 milímetros, pero sin daño al disco óptico del punto de vista del examen clínico del disco, y que no tienen ningún defecto del campo visual en la perimetría acromática. El sospechoso, con el disco óptico sospechoso, el paciente que tiene un disco óptico sospechoso que parece glaucoma y que no tiene un defecto en la perimetría acromática. El problema de estas definiciones, las dos, es que, bueno, cuando tenemos una perimetría cromática normal, eso no significa que este paciente no tiene glaucoma. Por tanto, hay individuos con hipertensión ocular por esta definición o sospechosos con disco óptico sospechoso que en realidad pueden tener un glaucoma preperimétrico. Y en el consenso de la Sociedad Mundial de Glaucoma de 2007 discutimos por la segunda vez el diagnóstico de glaucoma. Esto fue en Seattle en 2016. Aquí el grupo que discutió eso, aquí está, puede ver un individuo que está con pelo blanco, allí, no, un poquito para acá. La seta no está correcta, pero está ahí yo, con el pelo blanquito. Lo que dice el consenso de la Asociación Mundial de Glaucoma, la primera cosa, la perimetría computadorizada cromática sigue siendo el padrón oro para hacer el diagnóstico para variación de la actividad funcional de glaucoma. Y el OCT y la retinografía son las cosas importantes desde el punto de vista estructural. La retinografía es importante por algunas razones, porque es una tecnología estable, no cambia, y también porque posibilita detectar hemorragias y muchas veces alteraciones como signos de Hoyt que no son detectados por el OCT. Y el OCT, que antes en el primer consenso aparecía como una cosa que quizás podría ser utilizada, hoy es una cosa fundamental para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con glaucoma. Aquí, ejemplo de un paciente que tiene una hemorragia que probablemente no sería vista con el OCT. Un otro caso de un paciente con un signo de Hoyt muy bien visible. Y aquí un estudio mostrando, señores, que muchas veces se puede tener un signo de Hoyt, como en la figura superior, que no es detectada en las horas de reloj, que no es detectada en las horas del reloj. Así que mucho cuidado con el OCT. Algunas veces van a dejar pasar algunas cosas muy importantes hablar como un todo. El campo visual, se acuerdan que también muchas veces el 24.2 no va a realizar a detección de defectos de campo visual cerca de la fixación. El 10.2 puede ayudar a hacer eso. Un ejemplo aquí donde el escotoma está totalmente ausente en el 24.2 y aparece ahora con el 10.2. Cuando solicitar, ya hablamos de eso, el 10.2, cuando hay puntos sospechosos en el 24.2 en la área paracentral y también cuando tenemos un OCT macular alterado. Así que cuando tenemos un diagnóstico, para hacer el diagnóstico en un paciente con sospecha de glaucoma, un paciente con hipertensión ocular, la primera cosa que debemos hacer es tener un diagnóstico. ¿Cuándo debemos tratar? Cuando tenemos un diagnóstico de un glaucoma preperimétrico. Para eso hay que combinar algunas informaciones. Hay que tener una lesión estructural de la capa de fibras o del nervio óptico correspondiente, una presión intraocular mayor en el ojo con la mayor lesión estructural o funcional, y finalmente conocer todas las limitaciones y artefactos de los instrumentos que tenemos, el OCT, el campo visual, todos estos instrumentos tienen limitaciones y artefactos, ¿no? La otra cosa, la próxima situación donde se debe tratar, uno entonces paciente con glaucoma preperimétrico. La segunda situación, cuando se detecta cambio, cuando se detecta progresión, tanto desde el punto de vista estructural o desde el punto de vista funcional,
Si hay cambio estructural y funcional, esto no es más sospechoso, esto es glaucoma, y por lo tanto hay que tratar. Aquí se puede ver este flicker mostrando un cambio en el nervio óptico antes y después. Y aquí una situación donde hay una alteración del OCT, pero el campo visual sigue normal. Solamente después de 4 años tenemos una alteración finalmente del campo visual, cuando el OCT ya había sido hecho y había detectado la alteración estructural hace algún tiempo. Bueno, ahora hablando acerca de hipertensión ocular exclusivamente, se acuerdan que es una cosa muy común. 4 a 7% de los individuos encima de 40 años tienen hipertensión ocular. Esto equivale a como 3 a 6 millones de personas en los Estados Unidos. ¿Vamos a tratar todos? Ajá, es la pregunta que vamos a responder. Para responder a esta pregunta, un estudio clásico, el OATS, comparó el tratamiento versus no tratamiento de estos pacientes con hipertensión ocular. Tuvimos, como sabemos, aquí una reducción de chance de progresión, 4.4% en el grupo tratado versus 9.5% en el grupo no tratado después de 5 años. Observen que el número necesario para tratar, que discutimos ya antes, fue de 20. Sería necesario tratar 20 pacientes para evitar que uno desarrollase glaucoma después de 5 años. De nuevo, no dijeron a nosotros cuál sería el number necessary to harm. ¿Cuántos pacientes tendríamos que tratar para causar un efecto colateral? Con certeza no serían tantos, porque tratar con medicación como el OATS, sabemos que efectos colaterales con medicación son muy frecuentes. Así que no debemos tratar a todos con hipertensión ocular por la alta prevalencia, por la baja tasa de progresión, porque económicamente no se justifica, porque médicamente tampoco se justifica por el costo y por los efectos colaterales. Así que tenemos que identificar cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo para desarrollar glaucoma. Y así que la hipertensión ocular es un poco distinta del disco óptico sospechoso. Vamos a tratar de hipertensión ocular cuando tenemos un glaucoma preperimétrico, cuando detectamos progresión y finalmente en el grupo que tiene mayor riesgo para progresar para el glaucoma. Y aquí tenemos los estudios que investigaron eso, el OATS y el EGPS. Las informaciones fueron colocadas juntas y identificaron los factores de riesgo principales: la edad, la presión intraocular, el espesor corneal, la excavación vertical y el valor de PSD. Y con eso se calculó una fórmula específica para detectar el riesgo de progresión para glaucoma en 5 años utilizando estos datos: la edad, la presión intraocular, el espesor, el PSD y la excavación vertical. A ver, este ejemplo aquí, el paciente con 57 años, 27 milímetros, 502, espesor, PSD 2.7, excavación 0.7. Bueno, vamos a poner en la fórmula que está aquí disponible en varios sites, pero este es uno. Y la fórmula va a mostrar un riesgo de 68.6%. Es claro que la gran mayoría de ustedes que están aquí irían a tratar a este paciente muy fácilmente, ¿no? Vamos a ver este otro paciente, 30 años, 25 milímetros de presión, 624, PSD 1.1, excavación vertical 0.3. La gran mayoría probablemente no trataría a este paciente y realmente la fórmula va a decir que el riesgo es de apenas 1.1%. Bueno, vale la pena utilizar la fórmula. Mucha gente con dudas acerca de eso. Pero este estudio para mí clarifica que sí es importante y puede ser y debe ser utilizada la fórmula. ¿Por qué? Este es un estudio que verificó lo que ocurría con el OATS después de 13 años. Y se dividió los pacientes de OATS en 3 grupos. Los grupos con riesgo pequeño, cuando la fórmula te decía un riesgo menor que 6%, y aquí el número necesario para tratar en este grupo fue de 98. En otras palabras, tendríamos que tratar 98 pacientes con este riesgo pequeño para evitar que uno desarrollase glaucoma. No vale la pena. El riesgo moderado con un riesgo entre 6 y 13%, aquí
el NNT ya baja para 16. Quizás tratar o no, pero miren que si identificamos con la fórmula alguien con un riesgo alto, mayor que 13%, el NNT ya baja para 7. Entonces, si eso no te ayuda a tomar una decisión, no sé, porque a mí sí me ayuda muchísimo. Pero hay limitaciones y hay que saber todas las limitaciones asociadas a utilizar una fórmula como esa. Número 1, aquí la fórmula incluye edad, cuando para nosotros muchas veces el importante no es la edad, pero la expectativa de vida. Vamos a ser más agresivos a tratar el joven y no el mayor. Tenemos información de una medida de presión cuando sabemos que es más importante obtener presiones 24 horas del paciente. Número 3, no tenemos otros factores de riesgo incluidos en la fórmula, como por ejemplo presión de perfusión. Número 4, la excavación vertical no lleva en consideración el tamaño del disco, que influye directamente en la estimación de la excavación vertical. Otros factores de riesgo como historia familiar, raza y hemorragia de disco óptico también no están incluidos. Finalmente, las condiciones clínicas del paciente y la facilidad de acceso del paciente a su oficina también no están en la fórmula. Miren que, por ejemplo, este paciente que tenía este riesgo altísimo, si les digo que este paciente tiene una leucemia mieloide aguda, te garantizo que no van a tratarlo. Y este paciente que tiene un riesgo pequeño de 1.1%, si les digo que este paciente, su papá y su abuelo murieron ciegos por glaucoma, te garantizo que todos van a tratar a este paciente y yo también. Así que la fórmula es buena, pero no es perfecta. Para finalizar, un último caso de un paciente con 32 años de hipertensión ocular, PACI 540-550, en seguimiento con una foto baseline como esa, y que después de 6 meses aparece con eso aquí, una hemorragia de disco óptico, como pueden ver. ¿Tratamos o no tratamos? La pregunta es, cuando un hipertenso ocular tiene una hemorragia de disco óptico, ¿eso significa que siempre este paciente va a desarrollar glaucoma? Respondiendo a esa pregunta, Don Budens, que fue uno de los pesquisadores del OTS, investigó a 3.236 ojos de 1.618 pacientes. De estos pacientes de OTS, hemorragias de disco óptico fueron observadas en 128 ojos de 123 pacientes. Los individuos que tuvieron glaucoma, entre los que tuvieron hemorragia, 13.6%. Entre los que no tuvieron hemorragia, 5.2%. Por tanto, la hemorragia del disco óptico aumenta en 6 veces el riesgo para desarrollar glaucoma, pero no es sinónimo de desarrollo de glaucoma. En realidad, 86.7% de los pacientes con hemorragia del disco óptico y hipertensión ocular no desarrollaron glaucoma después de 5 años. Entonces sí es un factor de riesgo, pero no es sinónimo. Conclusiones. Primero, el seguimiento de pacientes con sospechosos de glaucoma es muy complejo. Debemos llevar en consideración factores estructurales, funcionales, la presión intraocular, los antecedentes familiares, el acceso al examen oftalmológico. Seremos mucho más agresivos en pacientes que no tienen una facilidad de acceso a su examen oftalmológico. El tiempo es siempre nuestro aliado en pacientes que comparecen. En pacientes que no comparecen, el tiempo no es nuestro aliado. Senso común, una de las cualidades más importantes para que uno sea un buen oftalmólogo. No solamente el conocimiento basta, pero el senso común es fundamental. Los recomiendo este libro que desafortunadamente o afortunadamente está agotado, no hay más, pero tendremos una segunda edición de Sospechoso de Glaucoma que escribí con mi gran amigo Jesús Jiménez Román. Espero que esté disponible el próximo año. Gracias a todos. No se olviden del Simposio de la Sociedad Panamericana de Glaucoma. Gracias.